Y tal como lo mencionamos antes de la nota, ya tenemos acá en el barrio universitario y en nuestro canal al ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola Matías, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Viniendo desde San Rosendo. Así es. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué vienes desde allá? A ver, partimos la jornada bien temprano hoy día en una residencia de niñez acá en la comuna de San Pedro, aquí en cerquita, y estuvimos también junto con después la ministra de la Corte de Apelaciones acá de Concepción, la presidenta de la Corte de Apelaciones, y también estuvimos junto con parlamentarios y parlamentarias, invitamos a una instancia abierta para poder conversar sobre temas de niñez y adolescencia, y de ahí nos dirigimos precisamente a San Rosendo. Estuvimos con el alcalde, con sus equipos municipales, pero también con la ciudadanía para hablar particularmente de dos cosas. Uno, la instalación de las oficinas locales de la niñez en el marco de la Ley de Garantías de la Niñez en San Rosendo, que es progresiva en el tiempo, pero San Rosendo ya está instalada. Y por otro lado, también para conversar sobre el programa Red Local de Apoyo y Cuidados, que está instalado también en la comuna de San Rosendo, que es una de las 90 comunas que tiene este programa, y la experiencia de los distintos usuarios, de los pacientes y de las personas cuidadoras que han estado en este programa. Así que tuvimos una jornada bien provechosa. Alcanzamos los últimos 15 minutos incluso ir al columpio que está ahí en el mirador de San Rosendo, que no conocíamos, así que fue una experiencia bien redonda. Bueno, nosotros como departamento de prensa estamos realizando un reportaje allá en San Rosendo. Javiera Sangüesa está a cargo de aquello, monumentos históricos también hay diferentes, por ejemplo, un tema de conectividad, algo que acá en la región del Biobío nos afecta, el tema de la inconexión que hay a ciertos lugares. Pero volviendo también a la temática principal, conversar acerca de lo que ha sido, por ejemplo, las últimas iniciativas, el ahorro familiar permanente, el bolsillo electrónico, cómo se ha comportado la economía y también cómo han sido estas iniciativas, han ido obviamente tratando de ayudar a aquellas familias que lamentablemente se han visto damnificadas producto de este proceso de inflación. Así es, bueno, el gobierno ha estado preocupado desde que asumimos prácticamente desde el mes de abril del año pasado, porque el producto de la invasión de Rusia en Ucrania en marzo del año pasado, a fines de febrero, empezó un proceso inflacionario más alto que el corriente, ¿no? Se vino a sumar a otras presiones inflacionarias y generó que los alimentos, sobre todo, subieran mucho de precio. Y por lo tanto, el gobierno desde abril del año pasado, que está con este programa de Chile Apoya, generó diversas iniciativas, pero en enero de este año, el presidente Gabriel Boric nos pidió al Ministerio de Hacienda, al Ministerio del Trabajo y Previsión Social y a nosotros desde Desarrollo Social que elaboráramos un paquete de medidas económicas para tener seguridad económica a las familias, y ahí se presentó un proyecto que terminó aprobándose en marzo. ¿Qué hacía este proyecto? Tres cosas. En primer lugar, duplicaba el aporte familiar permanente, que es conocido por todas las personas como bono marzo, y por lo tanto se generó una dúplica de ese bono que ya se pagó y fue muy valorado por las familias que lo recibieron. En segundo lugar, generó un aumento en el subsidio único familiar que lo reciben las familias de nuestro país a través del programa de subsidio único familiar, y también de la asignación familiar que está como complemento en los sueldos de trabajadores y trabajadoras que tienen cargas familiares y que reciben sueldos de menos de 970.000 pesos aproximadamente, y se automatizó el proceso para los niños y niñas el 40% de menores ingresos, que estamos hablando de cientos de miles de niños y niñas que van a empezar a tener el subsidio único familiar automatizado. Y como tercer componente está el bolsillo familiar electrónico, que era una de las cosas que mencionabas, que es un complemento al ingreso familiar a través de un mecanismo tecnológico que es la cuenta RUT, ¿no? Y a través de la cuenta RUT te permite tener un descuento en las compras de cerca del 20% o del 100% en función de cómo tú lo vayas manejando, ese presupuesto adicional que se te genera en el bolsillo familiar, por 13.500 pesos por cada una de las cargas familiares, y de esa manera poder ayudar al bolsillo de la familia. Bueno, ahí hay un tema porque, claro, este va orientado también a cierto sector de la población, pero, por ejemplo, en 2021 se entregó el bono clase media, obviamente por el contexto de pandemia en el cual estábamos inmersos. Hoy, con este contexto de inflación, ¿viene algún tipo de apoyo también para este sector? A ver, nosotros lo que estamos viendo primero es trabajando para contener la inflación, y eso se está haciendo. Ya salimos del proceso de pandemia, de hecho a nivel global ya se dejó de hablar de la pandemia y se van a tratar como enfermedades cíclicas, ¿no? Estacionales, que hay que estar obviamente mucho más preocupados en las épocas de invierno, y no hay que descuidarse, pero en materia, además de ir disminuyendo la inflación, que es una tarea del Banco Central principalmente, pero también el esfuerzo que hace el gobierno y todo el equipo económico, nosotros lo que buscamos es que las personas generen ingresos permanentes, y para eso se ha aumentado el salario mínimo, y de hecho se aprobó
ya el aumento del salario mínimo y va a ir a un tercer trámite para llegar a los 500.000 pesos. Y por otro lado, también lo que se busca, por ejemplo, en las personas mayores es tener un aumento de las pensiones de forma universal. Es decir, a todas las personas que parta la pensión desde 250.000 pesos y de ahí hacia arriba. Y para la clase media en particular, hemos hecho varias cosas como gobierno. Una de las más significativas y que estos días se estaba también dando cuenta de su efectividad es el copago cero. Porque antes la gente que estaba en FONASA A y FONASA B tenía gratuidad en el sistema y en la red pública de salud, pero las personas que estaban en FONASA C o quienes estamos en FONASA D tenían que hacer un copago, ¿no?, por cada una de las prestaciones. Entonces ahora eso se eliminó y ha beneficiado tremendamente a la clase media, que ha tenido, cuando va al sector público a atenderse, ya dejar de pagar de repente enfermedades crónicas y cuestiones que le dolían mucho a la clase media. Esa medida de copago cero es estrictamente para beneficiar a la clase media. Bueno, y también ha estado en este último tiempo el tema de la fusión de los proyectos por el sexto retiro. Sí, de hecho, es una discusión que está en el Congreso Nacional, que tiene todas las facultades para discutir los proyectos. Sin embargo, nosotros como gobierno hemos manifestado que eso, que es un retiro, en general son... cuando no estamos en una condición ni de pandemia ni de una situación económica de crisis global, lo que puede generar es un proceso inflacionario de nuevo. Entonces, lo que se puede sacar puede terminar restándose por todo lo que uno va consumiendo en materia de inflación. Entonces, es un beneficio que es bastante efímero, es decir, que sube, es una sola vez. Nosotros, como te decía antes, queremos generar un aumento de los ingresos de las familias de manera sostenible en el tiempo, es decir, en los salarios, en subsidios que sean permanentes y también en las condiciones que tengan los propios trabajadores y trabajadoras para tener mayores y mejores empleos. Entonces, sí tenemos un mecanismo de excepcionalidad que estamos planteando en la reforma al sistema de pensiones, que es que con los fondos de pensiones tú puedas tener un autopréstamo de hasta 1 millón de pesos sin generar una justificación, sino que se ocupe en función de la urgencia que la familia está manifestando, y eso tiene mecanismos de devolución a través de cotizaciones previsionales posteriores. Perfecto. Y ministro, ya cambiando también un poco la temática, acá en la región del Biobío, bueno, y también con lo sucedido en los últimos tiempos, en la materia de seguridad se ha tomado la agenda. Así es. Una situación en que, por ejemplo, llevó a la interpelación de la ministra Carolina Toá con apoyo del gobierno. ¿Cómo ha sido también esta situación? ¿Cómo se ha llevado a cabo todo lo que tiene que ver con avanzar en materia de seguridad, al menos acá en la región y en todo el país? A ver, yo diría que, por cierto, a las familias hoy día les está importando mucho el ámbito de la seguridad, o particularmente la inseguridad que sienten en distintos lugares de nuestro país, y eso es de máxima preocupación, porque uno puede entregar mejores condiciones, no sé, económicas, sociales, en materia de derechos, pero si es que te sientes inseguro en la calle, todo eso se derrumba, ¿no? Y es como una cuestión muy primaria en la necesidad de sentir seguridad. Y creo que la ministra Toá dio excelente cuenta de lo que estamos haciendo como gobiernos para hacernos cargo de esta materia, de hecho, de manera mucho más contundente que gobiernos previos, en los cuales obviamente se avanzó en algunas cosas, pero no necesariamente como se ha tratado de comunicar una especie de contraste. Desde el Ministerio de Desarrollo Social, de hecho, estamos trabajando con la ministra Toá, con el subsecretario de Prevención del Delito, precisamente porque en materia de niñez, que es el ámbito que nosotros también nos toca velar por la Ley de Garantías de la Niñez, nosotros lo que queremos hacer es tratar de que en aquellos sectores donde hay mayor vulnerabilidad social, donde pueden haber mayores tentaciones y donde las redes del crimen organizado operan, muchas veces ocupan a los jóvenes, a los adolescentes, como parte de sus redes de crimen organizado. Y por lo tanto, como Estado tenemos la tarea de tratar de abordar con oportunidad, pero también con programas de calidad a aquellos jóvenes para que puedan no caer en esas redes de crimen organizado y de esa forma salgan del circuito del delito. Y esa es la tarea que con la subsecretaria Silva estamos tratando de trabajar para contribuir a una disminución en el corto y mediano y largo plazo del delito. Ministro, y en este sentido, por ejemplo, mientras hubo un tema de desalojo por unas tomas de unas viviendas que estaban acá, en paralelo se supo que habían baleado un automóvil que trasladaba estudiantes. Pasan los días, día de conmemoración del aniversario de Carabineros. En paralelo también se comenta el fallecimiento de una joven acá en la región del Biobío que pertenecía al servicio Mejor Niñez. ¿Cómo se está trabajando también en que este tipo de situaciones no se repitan? Bueno, fue precisamente uno de los temas que conversamos hoy con la ministra de la Corte de Apelaciones acá de Concepción, y que nos tiene tremendamente preocupados y ocupados en mejorar el servicio que nosotros podemos prestar en Mejor Niñez, pero recordar que los programas de residencia no podemos, cuando están por protección especializada, no es como que en la residencia nosotros podamos decirle a los jóvenes tenerlo contra su voluntad.
los jóvenes y las jóvenes en este caso salen de las residencias en salidas no autorizadas como fue esta, se activa un protocolo que en este caso también se activó y resulta que el episodio ocurre en la madrugada cuando precisamente estaba siendo buscada por las policías. Entonces, obviamente que es un hecho terrible. Hoy día, de hecho, estuve con la hermana de la joven fallecida y también con la madre de la joven que todavía no aparece y me he comunicado con el comandante también acá en Concepción de Carabineros para solicitar la ayuda en la búsqueda de esta joven y que no sea otra víctima más de estas terribles circunstancias que se dan cuando hay entornos muchas veces de violencia, de precariedad. Así que estamos de verdad trabajando para que esas situaciones no vuelvan a ocurrir. Muchas veces no depende exclusivamente del servicio porque salen del servicio y de nuestra red de protección y eso obviamente que queremos tratar de disminuirlo al mínimo, ojalá cero. Y en relación, por ejemplo, a este tema del déficit de vivienda, en esta toma habían cerca de muchos niños en relación a la cantidad de familias, niños y niñas, adolescentes, una situación obviamente que al momento de dejar de habitar en este lugar quedan inmediatamente sin hogar. ¿Cómo también se está trabajando este tema? Bueno, precisamente con la subsecretaria de la Niñez tenemos una agenda con distintos sectores del gobierno, es decir, distintos ministerios, y una de esas agendas es con vivienda para tratar de que el problema de la crisis habitacional que está abordando el Ministerio de Vivienda tenga un foco y una prioridad en aquellos hogares que tengan familia, es decir, que tengan niños y niñas, porque como la ley de garantía lo mandata, todos los sectores tienen que tener planes para abordar esta temática, es decir, cómo garantizamos los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y por lo tanto, la idea que nosotros hemos tratado de promover junto con el Ministerio de Vivienda y que se está trabajando, es que cuando existen dos familias, una que tenga hijos e hijas, que tenga prioridad al momento de acceder a la vivienda, porque obviamente hay derechos de niños, niñas o adolescentes en juego y por lo tanto debiesen tener mayor prioridad por parte del Estado. Así que es parte de las conversaciones que estamos teniendo. Estos son procesos largos. Recordemos que el déficit de vivienda hoy día supera las 600.000 viviendas, mientras como gobierno nos hemos comprometido en una tasa bien histórica de gobiernos a construir cerca de 260.000 viviendas, lo cual es una cifra gigantesca, pero aún no cubre ni siquiera la mitad de la necesidad que hay. Entonces, obviamente esto va a requerir de más recursos para el Estado, por eso la reforma tributaria que hemos propuesto es tan importante, pero por otro lado también gestión. Y eso, este gobierno está mejorando la gestión en materia de entrega de viviendas, en materia, por ejemplo, de bancos de suelo, porque muchas veces el principal problema que tiene la construcción de viviendas es encontrar paños de terrenos que permitan construir sobre ellos. Están muy caros por lo que significa la presión del mercado inmobiliario, sobre todo en las grandes ciudades. Entonces, a medida que se va avanzando en gestión, en regulación, también tenemos que comunicarle responsablemente a la población que hay un tema de recursos involucrados que obviamente hace cuesta arriba esta situación. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Agradecemos también su presencia y obviamente recalcar la importancia de que sigamos teniendo este vínculo con los medios regionales para poder seguir conversando de las temáticas que nos preocupan y nos ocupan. Bueno, precisamente la idea de poder venir a un canal como este es porque nos interesa que los distintos medios también florezcan y que el derecho a la información de las personas sea ojalá lo que prime y ahí por colaborar de todo el ecosistema y la diversidad de medios. Bueno, ministro, nos imaginamos que su agenda está ocupada, pero viene el comentario cultural, así que si es que tienen algún tiempo, si tienen alguna horita disponible para que pueda ver todos los datos a continuación de la siguiente pausa. Muchas gracias.